caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén, amén. Así que hoy tenemos entonces nuestra clase que incluye los capítulos 15 y 16. Voy a tomar una de estas copias. Muy bien, entonces vemos en el registro de las clases que hemos estado llevando a cabo, todo esto está bajo esta gran división que se llama la consolidación del reino de Israel. En este caso va progresando y se ha cambiado de rey. Ahora estamos con el nuevo rey David, probablemente el más grande, si no uno de los más grandes reyes que Israel llegó a tener. Él cometió muchos errores, por supuesto, es un ser humano, no es perfecto. Y uno de esos graves pecados que él cometió fue adulterio y fue responsable de la muerte de uno de sus siervos, que era muy fiel. Recuerdan ustedes a Urías, el hitita o el eteo, como también decimos. Y por ello Dios le reprendió grandemente a través del vidente Natán, que era muy amigo de David. Así que le hizo saber el error que había cometido y pues en el capítulo 12 vemos esto, ¿no? Que él le dice, bueno, Dios ha remitido tus pecados, sin embargo, como tú has hecho pecar, has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, por este pecado grande, Dios le dice que va a tener problemas, que la sangre no se va a apartar de su casa, y posteriormente incluso le dice, tu prójimo va a estar con tus mujeres, tú lo hiciste en secreto, pero esto se hará en público para todo Israel, y todo Israel lo sabrá. Y bueno, eso es lo que vamos a ver después, ¿no? Y nuevamente, para resumir, Dios en su misericordia, porque no lo castigó en ese momento, no lo desechó, no lo mató. Quizás podríamos decir, no, con ese pecado tan grande Dios debió matarlo a David, o por lo menos sacarlo de la escena del pueblo de Israel como líder. Pero Dios no, Dios misericordioso le perdonó la vida, remitió sus pecados, le dijo a Natán, tus pecados no han sido remitidos, es decir, han sido perdonados. Pero las consecuencias siguen, valga la redundancia. La palabra consecuencia es lo que viene después, ¿no? Sigue y pues vamos a ver primeramente cómo el problema de la sangre comienza a ocurrir con la muerte de Amnón, el primogénito de David, en manos de Absalón. Luego vamos a ver que su propio hijo se rebela a Absalón contra su padre. Y lo vamos a ver aquí. Recuerden que David extrañaba a Absalón. Incluso Joab, al notar esto, él envió a una mujer para persuadir a David de que perdonara a Absalón y lo dejara volver. Y bueno, parece que él tenía todas las intenciones, ¿no? Y no hubo mucha resistencia realmente. Cuando vino, no lo quiso ver, estuvo por buen tiempo que no lo quería ver, hasta que hubo este incidente de los criados, los siervos de Absalón, que fueron a quemar los campos de Joab, que estaban cercanos ahí a los campos de Absalón, para llamarle la atención de que venga, ¿no? Y que interceda por él ante el rey para que tenga la chance, la oportunidad de que el rey lo reciba. Y el rey lo recibe, lo besa y no pasó nada. No hubo castigo, no hubo disciplina. Así que
Aparentemente ante los ojos de David esto quedó bien, pero nosotros vamos a ver que cuando no hay disciplina, hay problemas. Y eso es lo que ocurrió con Amnón. Amnón cometió este pecado de violar a su propia hermana y no hubo castigo para él, y después vino este problema de su muerte en manos de los siervos de Absalón. Ok, vemos aquí, Absalón se subleva contra David. Ya lo aceptó, ahora él ya era como cualquiera otro de los príncipes en el palacio. Y dice así, versículo 1 del capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos. Miren nomás. Y 50 hombres que corrieran delante de él. Muy modesto el grupo, pero ya es un comienzo. Y creo yo que David no era un tonto. Él debió haber notado algo raro en esto. Y sus siervos también, por supuesto. Porque pues yo pienso que siempre los ojos de los siervos estaban sobre los príncipes. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? ¿No? Todo salamero, todo como buscando congraciarse, ¿no? Preguntando, imagina un príncipe preguntándole a la gente que traían sus problemas a presentarlos al rey, ¿de qué ciudad eres? Todo mostrando mucho interés, más allá del que realmente le correspondería a un príncipe. Y él respondía, la persona en este caso, ¿no?, que iba a juicio, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Como diciendo, el rey actual, mi padre, pues no la está haciendo, no hace la justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, ¿no? Porque imagínense, venía una persona, por más que pudiéramos decir de un mercader, una persona de posesiones, rico, quien fuera, pues era el príncipe, ¿no? Y iba a acercarse para inclinarse ante el príncipe, ¿no? Dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Qué tremendo, ¿no? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, mire, una conspiración dura, no es de la noche a la mañana, toma tiempo. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, ¿no?, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Recuerden que Hebrón era la capital del reino de David cuando él reinaba sobre Judá. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Fueron muchos invitados, pero no todos eran conspiradores. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita. Este personaje era un consejero, un advisor, un hombre que le daba consejos en materias serias de Estado al rey. Ahí que era su brazo derecho, por decirlo así. Dice, consejero de David de su ciudad de Gilo, por eso decían Gilonita de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, y un mensajero vino a David diciendo,
el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada, es decir, Jerusalén, porque estaban en Jerusalén. Así que él, por esa parte, tuvo un poco de consideración David, diciendo, bueno, no solamente me va a buscar a mí y a mis siervos directos, cercanos, sino a toda la ciudad la puede afectar, a todo Jerusalén. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía. Y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado. Con todos los cereteos y peleteos, este es un grupo de mercenarios, o si queremos decir, 2 grupos en uno solo, y todos los geteos, otro grupo de mercenarios, y de estos últimos, los geteos, el término geteo significa que eran originarios de Gat, de una ciudad filistea. Eran 600 hombres. Parece ser que David conoció a los cereteos y peleteos, que muchos los identifican con lugares cercanos al territorio filisteo. Algunos piensan que los cereteos, este grupo específicamente, provenían de Creta, de la isla de Creta. Otros, y que se habían asentado cerca a territorio filisteo. Y los peleteos vivían, si no dentro del territorio filisteo, por lo menos cerca al territorio filisteo. Y había algún tipo de conexión, quizás no de etnicidad, no de linaje, de sentirse parte de la nación filistea, pero a lo mejor eran de alguna manera vinculados a ellos. Estos habían conocido a David tiempo atrás, cuando David estaba huyendo de Saúl. Así que los cereteos y peleteos eran hombres que seguían, eran como soldados, mercenarios, a sueldo, que seguían a David y le tenían lealtad. Y este otro grupo, los geteos, que dice aquí que eran 600, no se dice cuántos eran los cereteos y los peleteos, pero se dice que los geteos de Gat, de ahí viene el nombre geteo, eran 600. Y los geteos sí eran filisteos 100%, pero probablemente eran personas de Filistea que habían sido desterrados, quizás marginados, o quizás ellos eran un grupo no deseable dentro de la comunidad filistea. Lo cierto es que, pues, conocieron a David cuando David estaba en Siclag. ¿Se acuerdan cuando el rey de los filisteos lo usó a David como su guardia personal? Lo nombró y le dio específicamente la ciudad de Siclag. Parece que en ese tiempo estos filisteos, llamados geteos, específicamente de la ciudad de Gat, del pueblo de Gat, se vinieron y se unieron con David. Como David andaba pues también fuera de la ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Simplemente huyendo de Saúl, buscando proteger su vida. Así que se unieron a David cuando David se encontraba en este lugar, Siclag, en esta ciudad. Muy bien. Y hay que hacer una aclaración aquí de por qué estos grupos, que ninguno de ellos, estos grupos, eran judíos. A estos siempre se les asocia juntos, cereteos y peleteos, y a estos por separado. Pero parece ser que los cereteos y peleteos continuaron con David mucho más allá, incluso hasta después de la muerte de David, y continuaron con Salomón. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos los libros de Crónicas, de Reyes, etc. Los geteos probablemente
se diluyeron de alguna forma antes de llegar al tiempo de Salomón. Estos tenían un líder que se llamaba Itai, muy amigo de David, y por supuesto era, por decirlo, el capitán o el comandante de este grupo de 600 hombres de Gat. Y más después, este grupo de cereteos y peleteos fueron asignados a un personaje que se llama Benaía, hijo de Joiada. ¿Sí? De Joiada. Este Benaía, más después llega a ser el comandante de este grupo. Ahora, ninguno de ellos eran judíos. Benaía sí era judío, el que llegó a ser jefe de ellos, de los cereteos y peleteos. Y Benaía fue incluso, llegado el momento, el que lo subió a Salomón a la mula por mandato de David. Así que todavía seguía vivo Benaía para ese tiempo de Salomón. Pero bueno, no nos adelantemos mucho. Ahora, ¿qué rol, qué importancia tienen estos grupos? Los cereteos y peleteos por un lado y luego los geteos. Ellos llegaron a constituir la guardia personal de David. Era costumbre en estos lugares orientales que la guardia personal de un rey, quien quiera que fuera el rey, incluso no solo dentro de los hebreos, pero fuera de los hebreos, de otras culturas por allí, la costumbre era tener gente 100% de confianza y por lo tanto no deberían ser de la misma nación, porque por razones políticas la nación cambia de parecer. De hecho, aquí estamos viendo que David está huyendo nada más y nada menos que de su propio hijo y de otros que conspiraron, de otras personas que supuestamente eran fieles a David, como este personaje Ahitofel, ¿no? que formó parte de la conspiración. Así que esa era la razón por la que era costumbre en esos tiempos buscar una fuerza especial de garantía 100% de fidelidad como guardia personal de un rey. Y estos eran guardia personal del rey. Pero no solamente guardia personal, eran también mercenarios, iban a salir a luchar cuando era necesario, cuando había guerras importantes. Y aquí lo vamos a ver, ellos van a participar en guerra. Decíamos que los cereteos, viene su nombre probablemente de Creta, así que serían técnicamente hablando cretenses, pero no que vivían en Creta, sino que habían emigrado y se habían puesto por ahí cerca de los filisteos. De hecho, hay muchas teorías antropológicas que sugieren que los filisteos vinieron de Creta. Otros dicen, no, de varios lugares y se mezclaron. Es posible. Por otro lado, los peleteos. No se ha identificado el lugar de dónde venían estos. El término peleteo dicen que viene de Pelé terminando en H, en hebreo quiere decir correo o mensajeros. Eran guerreros, mercenarios, pero una de sus peculiaridades era llevar mensajes. Podían participar en guerra, todo esto, pero llevaban mensajes a diferentes lugares y traían mensajes al rey también. Así que era el distintivo de los peleteos era ese. Sin embargo, repito, a ellos siempre se les menciona juntos. Se dice cereteos y peleteos como si fueran un solo grupo. Y aparte a los geteos. Quería mencionar estos pequeños detallitos. Continuamos. Dice, y dijo el rey a Itai Geteo, el líder de estos geteos, ¿no? Dice, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, con el nuevo rey, en este caso con Absalón, ¿no? Quédate con el rey porque tú eres extranjero. Y en efecto, Itai era filisteo, de Gat. Dice, y desterrado. Eres extranjero y desterrado, ¿no? Has venido a acogerte a nuestro pueblo y tan pronto vienes, vas a tener que salir. Y dice, también de tu lugar, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, a tu grupo de geteos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y miren lo que contesta este líder, este tal Itai. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey,
que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Qué tremenda fidelidad por parte de este personaje. Y algunos dicen que al conocerlo a David, este grupo de personas se hicieron gente que temía a Dios. Porque para ellos, David era un personaje que tenía protección divina y ellos se daban cuenta. Porque ellos trabajaban con él, peleaban con él a su lado. Así que ellos palparon, vieron, presenciaron, experimentaron la mano poderosa de Dios protegiéndolo a David. Así que esto creo que hizo de este grupo, los geteos, un grupo especial que temían a Dios. Y por eso él con toda confianza decidió seguirlo a David, como él mismo dijo, para vida o para muerte. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. ¿No? Estaban saliendo de Jerusalén a otro sitio, huyendo, porque Absalón venía de Hebrón y iba a entrar a Jerusalén. Y asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc. Sadoc era un sacerdote. Y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar, otro sacerdote, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, a Jerusalén, regrésala, como diciendo, ¿para qué la has traído? Regrésala a Jerusalén. Dice, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Dice aquí, y si dijere, no me complazco en ti, esto es Dios, ¿no? Aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Humildemente David, ¿no? Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Qué curioso, ¿no? Este sacerdote Sadoc también era vidente. Y que Dios traía palabra por parte de él. ¿Sí? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos. Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Así que le ordenó a los 2 sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar, regresar, y a sus hijos también. A Ahimaas, que era el hijo de Sadoc, y a Jonatán, que era hijo del sacerdote Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos. Miren estos lugares, el torrente de Cedrón, cuesta de los olivos, nos hacen recordar al Nuevo Testamento, ¿no? Son lugares que se mencionan en el tiempo de Jesucristo, que estaban cerca de Jerusalén. Y la subió, dice esta cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, en señal de humillación ante Dios, ¿no? Por parte de David. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Le dijeron, mira, tu consejero principal, Ahitofel, él es parte de la conspiración. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro. Este es otro personaje muy importante a tomar en cuenta. También era consejero, era un advisor del rey. Quizás no tenía el mismo reconocimiento que Ahitofel, pero también era consejero del rey. Dice, le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra su cabeza.
en señal de, pues, ¿no? de duelo por lo que estaba ocurriendo. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Así que le dio tremenda tarea a este consejero Husai, ¿no? Y estaba brava la cosa, difícil, porque pues Ahitofel era mucho mejor reconocido, mucho más que Husai. Así que Husai dijo, bueno, habrá que encomendarse a Dios para lograrlo, porque este Ahitofel es tremendo. Y en verdad que lo era. Era un tipo bien sagaz, bien astuto. Dice. Y David continúa diciendo, no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que plantó espías ahí. Eran sus espías, los dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y sus hijos también. Ahimaas, repito, el hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar, y por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, ¿sí se acuerdan de Mefiboset, verdad? El hijo de Jonatán. Dice, el criado de Mefiboset, que se llamaba Siba, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Qué tremendo gesto de este personaje, Siba, que era el siervo de Mefiboset. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Así que le hace una acusación bien tremenda aquí a su amo, ¿no? Entonces el rey dijo, parece que lo agarró Siba ahí a David. Lo encontró, como dicen, parece que sí, porque más después nos vamos a dar cuenta que Mefiboset niega esto, y es más, hay prueba de que no es como él dijo, pero lo veremos en su momento. Dice, entonces el rey, seguramente pues ya encolerizado, ¿no? Con esa supuesta ingratitud de Mefiboset, con todo lo que David había hecho por él, misericordia, en nombre de su padre Jonatán. Así que, pues le dice, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose. Me imagino que se frotaría las manos así de, ¿no? Ya la hice, ya lo agarré al rey. Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Por eso no es bueno tomar decisiones cuando uno está encolerizado. Uno debe tomarse un poquito de tiempo. Cuando hay una noticia indignante que nos encoleriza, no hay que tomar decisiones ahí, hermanos. Hay gente incluso gente incrédula. Yo he visto personas en mi organización que están por encima de mí, que a mí me han enseñado eso. Me dicen, nunca tomes una decisión del momento. Lo peor que puedes hacer. Que no son creyentes. Y yo no sé cómo llegan a entender eso, pero pues han aprendido eso, de no tomar decisiones apresuradas, y especialmente cuando uno está encolerizado. Mi padre, no sé, yo les he contado tiempo atrás, cuando éramos pequeños y nuestro padre nos castigaba, pues se quitaba el cinturón o con alguna otra cosa nos castigaba por cosas que hiciéramos
mal, que no eran correctas y que afectaban a la familia o cosas así. Mi padre tenía esa costumbre, mi mamá le daba las quejas, mi mami. Miguel se ha portado mal y ha hecho esto y esto. Ok, muy bien, decía mi papá. Recibía la noticia. No me castigaba ahí, pero yo ya sabía porque pues ya había visto, ¿no?, cómo era con mis otros hermanos, incluso con los mayores. Ay, mañana es la cosa, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Miguel, me acuerdo su voz, mi padre tenía una voz bien resonante. Miguel, yo ya sabía. Has hecho esto y esto, me ha dicho tu mamá. ¿Es verdad? Fíjese mi papá como contrastando todavía. Pues yo ni modo, ¿no? ¿Cómo iba a decir que no? Sí. Y ya, listo nomás. Y venía el castigo. Pero así es, hermanos, o sea, la enseñanza aquí es no debemos. La tentación es grande. Quisiéramos ya en ese momentito actuar. Pero así es como nos agarran a veces las personas que buscan nuestro mal. Lo hacen deliberadamente para que nosotros terminemos cayendo en esa trampa. Bueno. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Ahora sí, aquí venía un descendiente del rey Saúl que ya había muerto, etc. El cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Así que Gera debió ser un hombre notable para mencionarlo. Este tal Simei era hijo de Gera. Y salía maldiciendo el tipo, ¿no? Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban, por supuesto, ¿no?, a la derecha y a la izquierda del rey, cubriéndolo, a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, este personaje, pariente de Saúl, y decía Simei maldiciéndole, imagínense maldiciendo al rey, como lo veía que estaba en caída el rey, se daba la libertad de maldecirlo al rey. Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, zahiriéndolo. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Parece que él estaba hablando con resentimiento, ¿no?, por la casa de Saúl, porque me imagino que en su momento, por ser pariente o descendiente de Saúl, pues tenían cierto favoritismo durante el reinado de Saúl. Al morir Saúl, pues todo eso se vino abajo. Ahí que estaba resentido con toda seguridad. Dice, en lugar del cual tú has reinado, en lugar de Saúl. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Así que uno de sus comandantes, Abisai, que era hermano de Joab, ¿recuerdan? Joab era el general del ejército de David hasta ese tiempo. Abisai era un comandante y era hermano de Joab, así que era un personaje importante. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, Sarbia, si se acuerdan quién era Sarbia, ¿verdad? Era una hermanastra de David. Así que Abisai y Joab eran sobrinos de David. Pero quizás Joab era mayor que David de edad, pero era sobrino de David. Y Abisai, su hermano, también. Dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Dijo Abisai. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. y con toda seguridad que lo podía hacer porque ese tipo era tremendo, era un líder militar, así de la categoría de su hermano Joab. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Miren, todo lo que se viene diciendo de David hasta aquí, de que andaba descalzo, cubierta la cabeza, todo refleja humildad, humillación. ¿Ante los hombres? No. Ante Dios, porque ante los hombres, ¿quién de ellos le iba a beneficiar de alguna manera si él se humillaba? Pero ante Dios él venía humillándose. Incluso cuando lo maldicen, dice, déjenlo que maldiga. Y va a explicar aquí por qué. Porque, bueno, Dios lo ha mandado, Dios le permite que maldiga, Dios quizá lo ha mandado. De repente después Dios por sus maldiciones va a tener misericordia de mí, quién sabe. Déjenlo que maldiga, no lo molesten. Dice, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Dijo David a Abisai.
y a todos sus siervos, les habló a todos. He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha en mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Qué tal grado de humildad que ha llegado a tener hasta este punto David, ¿no? Está completamente quebrantado, moralmente quebrantado ante Dios, que es lo importante. No quebrantarnos ante los hombres, sino ante Dios. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo. Por el lado del monte quiere decir al otro lado. Dice, maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo, haciendo escándalo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y luego sigue. Vuelve a tomarse el tema de Absalón. Y Absalón y toda la gente suya, todos los que habían complotado, conspirado contra David, dice. Los hombres de Israel, que eran muchísimos, de todas las tribus, habían hecho una conspiración. Entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Este personaje que habíamos dicho que era, pues obviamente le había servido bien a David en su tiempo, pero ahora estaba demostrando otra cara, una cara de maldad. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, dice, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey! Dijo, ¿no? Este consejero. Y Absalón le llamó la atención, ¿no? Y le dijo, tú no eres parte de la conspiración, como quien dice, no te he visto yo en la lista. Dijo, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? Como quien dice, ¿esta es la manera como le agradeces al rey David, a tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Lo está probando. Y Usai respondió a Absalón, como ya le había aconsejado a David más antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué le aconsejó? Y él contesta, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Eh? Así que para Absalón esto sonó bonito, sonó bien. Y continuó diciendo, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Así que también se lo metió al bolsillo a Absalón con eso. No le estaba diciendo la verdad, porque él era fiel seguidor de David. Pero como era consejero, estos consejeros conocían el arte del engaño también. No nos olvidemos. Así eran los consejeros. Sabían cómo engañar. No es que nomás intentaban engañar. Sabían cómo engañar. Pero él buscaba de todas maneras protegerlo al rey David, arriesgándose, porque si lo descubrían en algún momento dado, también terminaban con él, ¿verdad? Se las jugaba, como decimos actualmente, se la estaba jugando. Dice, y entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Ya llegamos aquí a Jerusalén, todos mis seguidores, guerreros de todas las tribus, están aquí, ya estamos en Jerusalén, ¿qué debemos hacer? Y Ahitofel dijo a Absalón, este consejero, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Así tendrás al pueblo en tus manos. ¿Sí? Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel, como Natán había pronosticado, como le había advertido a David que lo que iba a suceder. Y el consejo que daba Ahitofel, miren, ahí aquí culminamos con esta parte, dice,
qué tan importante era este tipo para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, para David mismo y por supuesto para Absalón. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Qué tremendo, ¿no? Ok. Antes de decirles si tienen alguna pregunta, quiero llevarles brevemente para insistir en esto que menciona Natán a David en el capítulo 12. No, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dice a Natán a David. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ya lo vimos con Amnón. En la siguiente clase vamos a ver lo que le pasa a Absalón, que es dentro de la familia de David. Dice: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y así fue, de Absalón, lo estamos viendo, de su misma casa de David. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, es decir, a su hijo. No a cualquier prójimo, a su hijo. La palabra prójimo quiere decir alguien aparte de ti, por si acaso. Puede ser un familiar también, prójimo. Así que un prójimo puede ser una hermana, un hermano o un desconocido, un extranjero. Eso es prójimo, no se confundan aquí. Te voy a decir, no, pero Absalón no era prójimo, era su hijo. No, era prójimo también. Prójimo es alguien más aparte de la persona de quien se está hablando. Bueno, dice: y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí es cuando David le dijo a Natán, ¿no? Pequé contra Jehová, como diciendo, bueno, ya aquí se acabó todo, Dios de repente me va a desechar. Y Natán dijo a David, aquí le trae la palabra de Dios, la misericordia, mostrándose aquí. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, etcétera, etcétera. Y así fue, el hijo murió, aunque después nacieron otros hijos, entre ellos Salomón, quien llega a ser el sucesor de David. Preguntas, observaciones, comentarios. Y Ahitofel fue pariente de Betsabé, ¿cierto? Cuando su tío, su abuelito, ¿qué fue? Un pariente. Un pariente. Por eso es que como David hizo pues esto con Betsabé, es ahí que él también entra en bastante malestar. Por eso también yo pienso que le siguen, ¿no? Ok, o sea, aquí nuestra hermana Julia está mencionando una motivación de carácter personal por parte de Ahitofel en venganza contra David. ¿Dónde lo ha leído esto? Uy, todo, yo lo he visto. ¿Dónde? Ay, no recuerdo que yo lo leí. Ok, seguro lo vamos a ver porque en los libros que hemos visto hasta ahora no lo hemos encontrado. De repente se menciona en Crónicas o en Reyes. Ahí lo vamos a ver. Yo no recuerdo, honestamente, no me acuerdo de este parentesco entre Betsabé y Ahitofel. Quizás, si eran parientes, pues era un motivo personal, familiar, de decir así, de vengarse de alguna manera contra esta injusticia. Oh, eso lo vamos a ver después, no se preocupen. En la siguiente clase. Ok, hermanos, otro comentario. Gracias, muchas gracias por participar y comentar. Otro comentario, pregunta, mi hermano Alfonso. Sí, lo que dijo la hermana, yo lo vi en una novela de la historia de David, y parece que es pariente de él. En la novela, pero no. Vamos a buscarlo.
Miren, esto es muy bueno porque puede que sea cierto que esté en la Biblia. ¿Ah? Pariente de Urias. No de la chica. De Betsabé. De Betsabé. Va, de alguno de ellos. Va, bueno, ¿por qué no nos tomamos la tarea de averiguarlo? Hay que averiguarlo, así que para la próxima clase, antes de empezar, vamos a tener la respuesta aquí, ¿ok? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este día, por este tiempo, Señor, de abrir las Escrituras y tratar de aprender de ellas, Señor, las lecciones que tú tienes para tu pueblo. Porque como se dice en tu propia palabra, Señor, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, etcétera. Gracias por esta oportunidad que tenemos aquí de reunirnos y con un deseo grande, Señor, de aprender de ti cada vez más, para temerte, para obedecerte, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, teniendo en cuenta que somos cartas abiertas para el mundo, porque ellos nos van a ver como hijos tuyos y que debemos aprender de ti para poder reflejar, Señor, lo que tú eres: benignidad, misericordia, compasión, Señor, justicia, etcétera. Gracias por todo esto, Padre Santo, en Cristo Jesús. Acompáñanos a la siguiente parte, donde vamos a estar en el santuario escuchando la palabra predicada por el pastor. Amén.